Buenos días, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que estén muy bien, que estén en la comodidad de su casa. Hoy, domingo, nuevamente estamos online, en la iglesia online, y damos gracias a Dios porque podemos un domingo más alabar y glorificar el nombre del Señor. El día de ayer estuvimos Día Internacional de la Familia y damos gracias al Señor que la familia vida eterna es una familia. Dios es nuestro Padre y cada uno de nosotros somos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, por supuesto, en la fe. Así que si estás allí con tu familia, dale un abrazo, un poco atrasado porque fue ayer, pero ayer celebramos el Día Internacional de la Familia. Hoy, por cierto, estaremos hablando de una familia que halló gracia, que halló el favor de Dios y tiene que ver con nuestro tema que hemos estado desarrollando durante 2 domingos ya, gracia y favor. Entonces vamos a continuar con la serie gracia y favor. Y hemos dicho que son como dos llaves que se unen, que vienen de parte de Dios y que nos abren caminos en nuestra vida, puertas que Dios abre que nosotros jamás podíamos abrir. Y vamos a hacer un repaso breve acerca de lo que hemos visto hace 2 domingos. El primer domingo vimos que Job era un hombre que halló la gracia del Señor, que tenía el favor del Señor, y Satanás se presenta ante el Dios Todopoderoso y dice, claro, no va a tener tu favor si tiene de todo. Y vimos dos grandes pruebas que fueron los mismos días y allí fue de verdad extraordinaria las pruebas que él tuvo. Perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió incluso sus casas y además tuvo una gran enfermedad donde el cual él le azotaba desde la cabeza hasta los pies. Sin embargo, él decía, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni echó la culpa a Dios. Este fue nuestro primer domingo y si quieres ver a fondo la vida de Job, puedes ir a nuestro canal de YouTube a ver la primera parte de gracia y favor. En el segundo domingo vimos a María, la madre de Jesús, una mujer extraordinaria que Dios le envía un mensajero, un ángel, y le dice que muy favorecida, has encontrado el favor del Señor. Y bueno, fue privilegiada porque en su vientre tenía al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y ella tuvo dos grandes privilegios. El primero fue verlo nacer, dice la Biblia que lo parió, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Pero también tuvo un privilegio que yo sé que a muchas madres no le gustaría tener, que es ver a su hijo crucificado, verlo morir. Como padres no queremos de verdad en ningún momento ver sufrir a nuestros hijos y mucho menos verlo morir. Así que cuando ella recibe esta noticia, porque fue una interrupción divina, ella estaba comprometida para casarse, un ángel le dice, bueno, vas a tener un hijo, le pondrás por nombre Jesucristo o Jesús, que él será el Salvador del mundo. Y su reacción o su respuesta ante este gran mensaje fue, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como has dicho. Somos entonces nosotros obedientes, somos capaces de aceptar una decisión, la voluntad de Dios en nuestras vidas, poder contar ese favor con esa gracia del Señor, con ese privilegio de ser elegidos por Dios y que igual nuestra vida cambie. ¿Será que nosotros contamos con la gracia y el favor? Damos gracias al Señor por su salvación, pero no nos gustan las interrupciones y esas cosas que cambian nuestra vida por completo. Hoy vamos a ver un tercer personaje que tenía gracia y favor. Lo vamos a ver. Y yo quiero que se vayan al primer libro de la Biblia, que es Génesis capítulo 6 en adelante. Y vamos a ver la extraordinaria vida de Noé. Aquí estoy buscando la tercera parte ya. Y como les decía en la introducción, la gracia y el favor de Dios son como dos llaves que abren las puertas especiales en nuestras vidas. Noé, el gran constructor, porque todos sabemos su historia, construyó un arca, una enorme embarcación. Y fue porque Dios tenía gracia y favor hacia él. Y lo vamos a desarrollar más adelante. Hay unos términos que la Biblia utiliza para darle características o definir quién era Noé.
Sin embargo, vemos que Dios muestra su amor, muestra su gracia y muestra su favor. Dice en la Biblia, en Génesis 6, 9 y 10, dice, esta es la historia de Noé. Y vamos a ver a continuación quién era Noé, cómo se llamaban sus hijos. Ya dijimos que eran en Génesis, en el origen de todas las cosas, en el primer libro de la Biblia. Y vamos a ver los datos generales, por así decirlo, de su historia. Noé era un hombre justo y honrado, y quiero que subrayes allí en tu Biblia o anotes, si estás haciendo tus notas en un blog de notas, anotes allí. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Pasa algo similar a María. María era favorecida entre las mujeres, no sobre las mujeres. Y aquí vemos a un hombre que era justo y honrado entre su gente. Vamos a ver las características de esas personas o de esa gente después. Siempre andaba fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, importante porque siempre andaba o anduvo fielmente con Dios. Tenía 3 hijos allí. Entonces vemos a una familia. Les decía que el día de ayer celebramos el Día Internacional de la Familia. Y ya aquí están nombrando a un padre, tenemos los hijos, implícitamente tenemos a la esposa, ¿verdad? En el versículo 11 y 12 dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. En el capítulo 1 de Génesis cierra diciendo que todo era bueno, que todo lo que Dios creó era bueno. Tenía el sello de aprobación de Dios. Sin embargo, 5 capítulos después, ¿qué ocurre? La tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, versículo 13, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Increíble, ¿verdad? Dios ve tanta maldad, tanta corrupción, que su decisión es determinante. Voy a eliminar a la gente. Voy a terminar con la tierra. Es terrible, ¿verdad? Vamos a ver con mayor detalle cómo era la condición de la tierra y de la gente en unos versículos anteriores. Están en el versículo 5 del mismo capítulo, en el versículo 5. Y vamos a ver algunos elementos allí que yo resalté y me gustaría que usted lo leyera para que podamos hacer un ejercicio de cómo era la gente, de lo que había hecho y cómo había afectado la tierra. Dice, el Señor vio, ¿verdad? El Señor como todopoderoso ve su creación. Y dice, era mucha la maldad. ¿Cuánta era la maldad? Mucha. No era bueno, sino que era maldad, mucha maldad. ¿De quién? De los hombres. Los hombres hacían mucha maldad. ¿En dónde? En la tierra, ¿verdad? Entonces vaya haciendo allá círculos, vaya subrayando allí. Y dice, y que toda intención no era sin intención, sino que era intencional. Dice de los hombres. ¿De dónde venía esa intención? De los pensamientos y de su corazón. Maquinaba, pensaban, era en hacer cuánta maldad, mucha maldad, dice la palabra, en su mente y en su corazón. Era solo hacer siempre el mal. Y esto es impactante. La gente estaba empeñada, intencionalmente quería hacer mucha maldad. Y dice la palabra que lo quería hacer, no solamente lo pensaba, lo quería hacer, lo llevaba a la acción. Y dice que lo que querían hacer era siempre el mal, no solamente, no en unas ocasiones, no en algunos días, sino siempre. Ahora imagínese usted en medio de una generación que quiere hacer siempre el mal. Piensa, está en su corazón hacer el mal. Y dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y quiero que subraye también esto, le pesó, ¿verdad? Hay algunas traducciones que dice, y el Señor se arrepintió. Y ese término no es el adecuado porque Dios no es hombre para arrepentirse. Sí le pesó, lamentó, dicen otros. Yo no sé, quiero poner algún ejemplo. No sé si usted como papá ha querido darle algún regalo a su hijo y usted ahorra porque quiere darle un buen regalo
llámese, no sé, una bicicleta, si es un varoncito o una hembra, quizás una muñeca bien bonita y bien costosa la niña, o un carro, no sé, algún juguete. Y usted se esmera, ahorra para darle el juguete. Y usted con mucho esfuerzo compra el juguete, se lo entrega al niño o a la niña y al cabo de 2, 3 horas ve el juguete destruido, lo ve en un rincón, ya no le tiene atención, después que se lo ha pedido por tanto tiempo, dice, ya no lo quiero. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo no tiene aprecio hacia el juguete? Si no le dio valor al juguete. Usted quería de verdad darle algo significativo y sin embargo su niño lo desecha o su niña la desecha. ¿No se lamentaría por haberle dado ese juguete y que no le hubiese dado el valor? Bueno, el Señor en el capítulo 1, como ya mencioné, tuvo una planificación de días, creó toda la creación, creó todos los elementos para que el hombre pudiera vivir, creó al hombre, creó a la mujer, hubo un matrimonio, todo estaba perfecto. Todo estaba perfecto. Y 5 capítulos después, nada era perfecto. Todo estaba corrompido. La gente intencionalmente pensaba en hacer el mal, siempre el mal. En su corazón estaba el mal. Por eso la palabra menciona, como ya lo mencioné, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Vemos allí que Dios siente tristeza y nosotros somos a la imagen de Dios porque también tenemos sentimientos en ese sentido. Sentimos tristeza, sentimos orgullo, sentimos alegría. El Señor sintió lamento, ¿verdad? Tristeza en su corazón. Ahora, vamos a ver entonces las consecuencias, porque todo acto trae una consecuencia, causa y efecto. Dios había hecho todo perfecto, le dijo al hombre, no hagas esto, lo hizo, desobedeció, quiso ser como Dios, quiso ocupar el lugar de Dios y hay una consecuencia. Dice la palabra, el versículo 7, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra, ¿a quién? Al hombre. ¿Quién hacía la maldad? ¿Quién estaba empeñado en hacer la maldad, en pensar hacer siempre el mal? El hombre. Que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Es lamentable, pero no solamente el hombre iba a morir. Iban a morir ¿qué? Los ganados, los reptiles, las aves del cielo, todo. Porque el hombre fue puesto como un rey, por así decirlo. Dios les dijo, gobierna sobre las aves, sobre lo que se arrastra en la tierra. Estaba puesto como un gerente, como un administrador de la tierra. ¿Y qué hizo el hombre? Lo corrompió todo. Él, la vegetación, incluso la fauna, iba a tener una consecuencia a causa del hombre, a causa de la caída, a causa del pecado. Dice, borraré de la faz de la tierra al hombre. Es lamentable, pero todo pecado trae consecuencias y la palabra dice que el pecado trae a luz la muerte, como consecuencia trae la muerte. La muerte física, pero también la muerte espiritual. Vamos a ver el versículo 8 que es importantísimo. Dice el versículo 8, el versículo siguiente, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Un versículo tan corto pero tan importante. Y en otra versión dice, pero, un término de contraste, Noé contaba con el favor de Dios. Quise poner estas dos versiones porque en la primera dice, halló gracia, y en el segundo versículo dice, contaba con el favor. Y les decía que favor y gracia, o gracia y favor, son como sinónimos, son términos sinónimos. Y decíamos que gracia es un favor o un regalo inmerecido. Favor es tener eh, la singularidad de ser elegido por Dios, tener la preferencia de Dios. Y dice la palabra que Noé halló gracia o contaba con el favor del Señor. Y aunque venía un gran juicio para toda la humanidad de ese momento y el mundo de ese momento, Noé halló gracia. Les tengo una pregunta, ¿no era pecador o no era pecador? ¿Qué creen ustedes?
Si quieren lo pueden poner en el chat diciéndolo, Noé era pecador. O pueden poner, no era pecador. Yo les voy a dar unos segundos apenas para que ustedes piensen. Noé está en medio de una comunidad, de un mundo que está corrompido. Todos intencionalmente pensaban en su mente y en su corazón en hacer el mal, siempre el mal. Y eso afectó a toda la tierra. No estaba en medio de esa sociedad. ¿Creen ustedes que Noé era pecador? ¿Pensaba también en hacer el mal, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Les voy a responder. La palabra en el Nuevo Testamento dice, no hay justo ni aun uno. Y dice la palabra que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos, apartados de la gloria de Dios. Por lo tanto, Noé también era pecador. Nació en una sociedad corrompida, corrupta por el pecado, y también era pecador. No se salvaba porque estaba en medio de esta sociedad. Era cultura pecar y hacer el mal. Y ustedes pueden leerse todo el capítulo 6 porque era una sociedad terriblemente depravada, completamente depravada. Pero, leíamos anteriormente, pero Noé halló gracia, contaba con el favor. ¿Y por qué les hacía esta pregunta? Porque nosotros podemos pensar, bueno, no era justo, no era perfecto, no era pecador. Y no era pecador, como cualquiera de nosotros. Es más, les puedo decir, con toda verdad, lo pueden buscar en la Biblia, Dios no mide los pecados. No es que yo soy menos pecador que ustedes, o que un asesino es menos pecador que una persona que roba, por ejemplo, un helado, o una persona que hace una estafa, o una persona que miente. Dios nos ve los pecados como más o menos. Nosotros medimos los pecados y podemos decir, bueno, un abusador sexual es más pecador, o un asesino es más pecador que un adolescente que es una mentira. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, Noé era pecador y estaba apartado, estaba destituido y merecía juicio también. Pero halló gracia delante de los ojos del Señor. ¿Por qué era bueno? ¿Por qué era justo? ¿Por qué era perfecto? No. Nosotros no hacemos nada para merecer el favor y la gracia del Señor. El Señor, dicen, les decía que el favor es preferencia de Dios y esa preferencia depende de quién, de mí. No, es directamente de Dios. Dios mismo elige a quienes van a ser salvos. Es algo un poco profundo, pero si tú crees que eres salvo, si tú crees que tienes la gracia y el favor de Dios, da gloria a Dios por eso. Y vive en santidad, vive apartado del pecado porque has hallado gracia y favor y eres favorecido. Eres muy favorecido. Continuamos entonces. Vamos a ver un único punto en esta oportunidad y es fe y obediencia. Y yo voy a tratar de explicar bíblicamente, pero muy rápido, por qué Noé halló gracia o contaba con el favor de Dios. ¿Por qué la Biblia registra esto? ¿Y qué tesoros bíblicos podemos encontrar allí con respecto a lo que dice la Biblia? Vámonos a Hebreos 11, un libro que está en el Nuevo Testamento. Pasamos del primer libro de la Biblia a uno de los últimos libros de la Biblia. Y aquí está en el salón de la fama, por así decirlo, el salón de la fe, los grandes héroes. Y dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Si se dan cuenta, subrayé o resalté, fue por la fe y también en obediencia, ¿verdad? Fe y obediencia son como dos llaves que trabajan juntas. No puedes creer sin actuar, no puedes creer sin obedecer. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió ¿qué? Justicia que venía por la fe. Cuando decimos que Noé tenía fe, y les voy a retroceder porque dice, por la fe, Noé construyó un barco. Y dice,
Dios que le advirtió cosas que nunca habían sucedido. El Señor dice, voy a borrar a toda la humanidad, el ganado, las aves, todo va a morir. Todo va a ser destruido con un diluvio. ¿Cómo se iba a inundar la tierra? A través de una lluvia. No había llovido nunca, no existía la lluvia, solamente había un vapor. Nunca había llovido. Y si había llovido, si acaso había llovido, no había llovido con una magnitud de que se pudiera inundar la tierra y además levantara una embarcación, un arca, donde habían elefantes, leones, tigres y un montón de cosas, un montón de animales que yo sé que ustedes ya saben la historia. Ustedes ya saben la historia que Noé construyó un arca y dentro de esa arca estaba su familia. Y además estaban parejas de animales, desde los más pequeños hasta los más grandes como los elefantes. Tenía que llover, caer gotas del cielo, cosa que nunca había sucedido, inundar la tierra y levantar, suspender esa embarcación. Tenía fe para construir el arca. Aquí tengo solamente algunos detalles porque no voy a profundizar en lo que era el arca, pero algunos detalles. Medidas del arca, largo. Lo largo era 2 estadios de fútbol americano. Imagínense eso. Yo he entrado pocas veces a estadios de fútbol o de béisbol porque no soy muy fanático de los deportes, pero he tenido la oportunidad de ir, más que todo por campañas, más no por juegos, pero son enormes, son enormes. Los estadios de fútbol son muy largos. Y el arca medía 2 estadios de fútbol. De alto, 4 pisos aproximadamente, que son como 14, 16 metros aproximadamente. Y ancho, lo ancho era 6 pisos, 23, 24, algunos dicen que 25 pisos. Imagínense 2 estadios de fútbol americano por alto de 4 pisos y ancho 6 pisos. Un centro comercial. Por la fe, Noé escuchó el mensaje, Dios le dio indicación, vas a utilizar esta madera, lo vas a hacer impermeable de esta manera, las medidas en codos de alto va a ser tanto por ancho, tanto de profundidad, todo. Le iba a decir, el Señor le dijo todo con exactitud lo que iba a hacer. Y él a todo dijo, ok, perfecto, ya sé cómo van a ser las medidas, cuál va a ser la madera, cuántos animales voy a meter. A todo dijo, ok, sí, está bien, y obedeció. Noé tenía 500 años en ese entonces. ¿Sabe cuántos años tardó en construir esta arca de esta magnitud? Es como un centro comercial ahorita, porque hay centros comerciales que son más o menos de estas dimensiones y que son de 4 pisos. Duró 100 años. 100 años construyendo un arca, una embarcación para salvar a su familia, lo acabamos de leer, para salvar a una familia que Dios eligió por gracia, por su favor, iba a destruir al resto de la familia, para salvar a algunos de los animales y preservar a esos animales. Duró 100 años. En medio de una sociedad, ¿cómo era la sociedad? Yo les dije hace un rato, se los leí, intensifiqué y dije subrayé. ¿Cómo era la sociedad? ¿Será que iban a colaborar y cuando fue a cortar la madera, una junta de vecinos se organizó? Sí, vamos a talar los árboles para ayudar a Noé. Noé contaba con 3 hijos solamente. Y esos hijos no eran, no sé, unos mister que fueron a un fisiculturismo y se formaron, no. Eran comunes. Eran 4 hombres apenas que tenían sus esposas. 4 hombres construyendo una embarcación de una magnitud extraordinaria. Definitivamente Dios hizo milagros con esa familia. Por la magnitud, por las cosas que construyó y además soportar la crítica, los insultos, la burla. Imagínense la gente. ¿En qué pensaba? ¿Cuál era el oficio de esa gente? Hacer el mal. El único oficio no es como ahorita que usted puede decir, bueno, yo voy a trabajar, voy a descansar, voy a navegar en internet, voy a ver las redes sociales, voy a hacer esto o aquello, no.
El único oficio, el único trabajo que tenía la gente de aquel entonces era hacer el mal, pensar y sentir en su corazón hacer el mal, intencionalmente. Y estaba un hombre que en su terreno iba a ser un arca. Noé contaba con la gracia y el favor de Dios. Y una vez que terminó eso, él se introdujo con su familia, los animales, y Dios mismo cerró esa arca. ¿Por qué decíamos fe? Creyó y construyó. Duró 100 años. Y en esos 100 años no solamente construía, sino que también predicaba, pregonaba, era un heraldo de la verdad. Les decía, viene un diluvio, el Señor va a borrar la tierra, va a eliminar la maldad. Y siempre he dicho, lo digo como comentario, la gente pregunta por qué Dios permite el mal. Porque si Dios es Dios y porque es tan bueno y es amor, permite el mal. Y yo le digo por amor al hombre. Y la gente queda así como que, ¿cómo por amor al hombre? Entonces Dios permite que un violador agarre a una niña y la viole por amor al hombre. Sí, le digo yo. Porque para poder eliminar el mal, hay que eliminar a toda la humanidad, así como lo hizo el Señor en ese entonces. Era tanta la corrupción que Dios tuvo que eliminar, borrar de la faz de la tierra a toda la humanidad y reiniciar la raza humana con una sola familia. ¿Qué hizo Noé? Creyó, tuvo fe y obedeció. Miren lo que dice la palabra en Génesis 6:22 y van a conseguir esta referencia en el capítulo 6, en el 7, en el 8 y quizás hasta el 9. Son como 7 o 8 referencias donde dice eso mismo o muy parecido. Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Dios decía, él hacía. Dios decía, a esto, perfecto, así lo voy a hacer. Esta madera, así, esta madera no es que le decía, no, es que Dios a mí me parece que esta es mejor. No, tal cual como Dios lo decía, todo lo hacía. Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Otras versiones dice, y Noé hizo la voluntad de Dios. Dios deseaba, mandaba algo y Noé obedecía. Quiero irme a un versículo que ya leíamos. Y me agrada mucho la parte final, dice, fue por la fe que Noé construyó un barco. Ahí vemos la fe. Grande para salvar a quién, a su familia. Del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Él creyó, obedeció. Tenía fe, construyó, actuó. Ahora hay un pago, hay un beneficio por creer y obedecer. Por eso Noé halló gracia y halló favor, porque creyó a la voz de Dios y actuó, obedeció. Dice la palabra por su fe, dice Noé condenó, él se salvó. Él estaba en medio de toda esa generación de maldad. Y al automáticamente él salvarse, los otros quedaron igual. Quedaron condenados y por eso murieron ahogados. Y recibió la justicia, recibió la salvación. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos, nuestros pecados son borrados. Jesucristo borra nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo y tenemos amistad nuevamente con Dios. Quiero mostrarle algo aquí y con esto terminamos. Hoy hablamos de Noé. Dice la palabra que él creyó, tuvo fe y actuó, hizo todo, obedeció. Fe más obediencia igual a justicia. Si tú crees y tú actúas, haces la voluntad de Dios, te mueves bajo los caminos del Señor, como resultado vas a tener la justicia de Dios. Y la justicia de Dios recayó sobre Jesucristo para darte vida eterna.
Noé creyó, obedeció en todo y salvó a su familia. No solamente salvó a su familia, salvó a los animales también. Hubo gracia y favor para la familia de Noé y por ende también para los animales. Dios quiere que nosotros podamos creer, no solamente creer, actuar. Debemos actuar. Ese va a ser el fruto de lo que creemos. Tengo el desafío de la semana. Y son 3 cosas que vas a hacer en esta semana. 1. Cuéntale a 2 amigos la historia de Noé. Yo sé que es una historia muy vieja porque fue en Génesis, pero puedes contarlo. Busca maneras creativas. Haz un dibujo, busca un audio, un video. Cuéntale. Mándale la historia de Noé a 2 amigos. 2. Marca la diferencia entre los que te rodean. Haz la diferencia. Si en tu entorno de trabajo, donde estás estudiando, aún en la familia, todos intencionalmente piensan en su corazón es en hacer el mal, en burlarse de las personas, en chistes groseros, en cosas doble sentido, marca la diferencia. Noé estaba en medio de una generación que estaba corrompida y siempre querían hacer el mal. Sin embargo, él dijo no. Yo voy a marcar la diferencia. Le creyó a Dios y salvó su familia. 3, obedece a Dios en un asunto pendiente. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho algo con respecto a tu vida, con respecto a tu familia, y lo habías olvidado, retómalo. Busca esos apuntes, busca esas notas y sé obediente. La clave está en creer y obedecer. Cuando tú crees y obedeces, tienes la justicia de Dios. De esta manera, hemos culminado entonces con la parte 3 de gracia y favor. Hemos visto hasta ahora la vida de Job, la vida de María, la madre de Jesús, y la vida de Noé. Noé halló gracia y favor y eso pudo salvar a tu familia. Quizás tú has hallado gracia y favor. Yo fui el primero en mi familia en creer. Y después vinieron mis hermanos, mi padre y mi mamá. Y toda mi familia fue salva. Quizás tú estás en medio de ese transitar, en medio de ese camino. No te desanimes. Sigue adelante. Yo quiero orar por ti, por todas las familias de vida eterna, por todos aquellos que nos están viendo, para que la gracia y el favor del Señor esté con ustedes. Señor, muchas gracias por tu favor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por el regalo de Jesucristo que nos da vida eterna. Señor, ayer celebramos el Día Internacional de la Familia. Y hoy celebramos que tú vives y reinas. Pero también celebramos que somos una familia en la fe. Que tú eres nuestro Padre y somos tus hijos, somos hermanos. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias a su sacrificio en la cruz tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia. Señor, hoy aprendíamos acerca de Noé. Dice que era un varón justo. En otras traducciones que era perfecto. Que te creyó, tuvo fe en ti, Señor. Y actuó, construyó, fue obediente. Y la palabra dice que caminaba contigo. Señor, queremos caminar contigo. Queremos estar a tu lado. Queremos conversar contigo. Pero también al escuchar tus mandatos, tus elecciones, poder actuar. Señor, ayúdanos a ser como Noé. A tener gracia y favor en medio de una generación corrompida. Que en esta semana, Señor, podamos contarle a otros acerca de Noé y de cómo tú lo salvaste y lo rescataste. Que podamos en todo momento ser obedientes a tu palabra, Señor. Y que podamos actuar con fe en todo momento. Gracias, Señor, por todas las familias. Bendice a los padres, a las madres, a los hijos. Que seamos familia, Señor, que caminemos en obediencia, Señor. Que te creamos en todo momento. Y que impactemos, así como lo hizo Noé, que estuvo predicando por más de 100 años.
Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Esperamos que hayan sido bendecidos, que hayan sido edificados con esta palabra. Deseo con todo mi corazón que la gracia y el favor del Señor esté con cada uno de ustedes. Se les quiere, se les extraña mucho. Un abrazo para todos. Chao.